La vida de cada uno de nosotros es un don, es un regalo. Nadie de nosotros pidió nacer. Cuando sentimos, existimos desde el vientre de nuestra madre. Y la vida no se nos ha dado por gusto. La vida no es un desperdicio. La vida es un hacer. La vida es un realizarnos. La vida es una misión. La vida, como la semilla de una planta, es potencia, llamada a fructificar. Y se nos ha dado la vida. Y en esta Eucaristía con la que estamos coronando la Navidad, pensamos en la vida que hemos recibido. Una vida, como reflexionábamos ayer en la fiesta de la Epifanía, llamada a la salvación. Este niño que ha nacido ha venido para salvarnos y ha venido para que tengamos vida en abundancia. Y la vida misma de Cristo es una misión. No vino el Señor a dar una paseada al mundo. La Navidad que estamos coronando hoy no la comprendemos jamás sin la Pascua. Sin la Pascua, que es cruz, muerte y resurrección. Y ahí es donde Jesús realiza su misión. Este niño, como nos dice el Evangelio, fue creciendo en porte, en tamaño y en sabiduría. Y María guardaba todo eso en su corazón. Nosotros vamos creciendo en porte, en sabiduría, y vamos creciendo en la fe, siguiendo a Jesucristo. Hoy lo encontramos ya a la edad de 30 años en el bautismo. Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan, porque el bautismo de Jesús no es el bautismo cristiano nuestro. El bautismo de Juan son dos cosas totalmente distintas. Juan predicaba conversión. Juan predicaba un bautismo de penitencia. Y todo aquel que era consciente de sus pecados hacía camino de penitencia, y como una señal de que estaba en conversión, se hacía bautizar. Jesús no necesitaba el bautismo. Ya el mismo Juan lo había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús se puso en la cola de los pecadores y llegó a Juan, en el Evangelio de hoy, Juan no lo quería bautizar. Eres tú quien debe bautizarme a mí. Hazlo para que se cumpla la Escritura. Y entonces Juan lo bautizó. Y al momento
del bautismo de Jesús hay una epifanía, hay una teofanía, una manifestación de Dios. Se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo, porque el Señor es el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, y se oyó una voz del cielo, la del Padre: este es mi Hijo amado, el predilecto, escúchenlo. Y Jesús empieza entonces en este acto, podríamos decir como de consagración, su vida pública, su ministerio. Desde la encarnación ya estaba la misión, pero en el bautismo empieza su ministerio público y empieza la predicación del reino de Dios. Y no solamente la predicación, sino también la instauración del reino de Dios con su vida y con sus actos. Miren qué bonita la lectura de los Hechos de los Apóstoles, a Pedro predicando. Y el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es San Lucas, pone en los labios de Pedro, en la predicación de Pedro, la mejor síntesis de lo que es Jesús. Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien. Ahí está dicho todo. Nosotros somos otros Cristos por nuestro bautismo. No es que solamente San Francisco de Asís, porque tuvo las estigmas, la señal de las llagas de los clavos, sea otro Cristo. Todo cristiano es otro Cristo por el bautismo. Pero el bautismo vivido. Si se tratara de bautizar solo con agua, mis hermanos, con manguera bautizaría yo el chorro de gente. No. Cristiano es aquel que vive el bautismo. Cristiano es aquel que pasa su vida haciendo el bien, igual que Jesús. Y por eso la vida del cristiano es seguimiento de Jesús. Este es mi Hijo amado. ¿Y qué nos dice la voz del Padre? En quien me complazco, escúchenlo. ¿Será que el Señor está complacido con nuestro modo de vivir? Eso es pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Pero el Señor se complace en nosotros cuando pasamos haciendo el bien como Jesús y cuando llevamos a la vida la palabra del Señor y nuestro bautismo. Hoy quiero compartir con ustedes, le pedí el favor a Jaime, el secretario, porque me iba a servir para esta misa, el dato de cuántas personas fueron bautizadas aquí en Jocotán en el 2022. 2.251 bautismos hubo este año que acaba de pasar. Y si revisamos cada año, otro tanto igual o mayor, porque ahorita todavía estamos con la cola de la pandemia. Y si llegamos hasta la fecha de nuestro bautismo, yo fui bautizado el 31 de diciembre de 1956. Bueno, es que ustedes averigüen qué día fueron bautizados. Le hacemos tanta bulla al cumpleaños de nacimiento
y más importante es el nacimiento a la vida de Dios en el bautismo. Miren la tanatada de gente y millares de gente que han sido bautizadas aquí en Jocotán. Y el padre Rogelio con su brazo, a saber cuántos miles de bautismos ha celebrado aquí. ¿Cuánto, padre? Perdió la cuenta. Y perdió la cuenta porque son miles y miles y miles en 40 años que tiene de estar aquí. ¿No creen ustedes que si todos los bautizados viviéramos el bautismo, nuestra sociedad fuera mejor? ¿Nuestro Jocotán fuera mejor? Los corruptos políticos seguramente son bautizados. ¿Viven su bautismo? Los narcotraficantes seguramente son bautizados. O si son protestantes dirán somos protestantes. ¿Viven la fe? No la viven. Si toda la gente viviera la fe, no hubiera muerto asesinado el que mataron ayer aquí en la calle principal. No hubieran muerto por asesinato Carlos López Sicar, tesorero del Consejo Pastoral de Tunucó Arriba Centro. ¿Qué indica esto? Que hay incoherencia, de que no somos cristianos. Cada uno de ustedes y yo también agarremos agua para nuestro propio molino. Hay mucha gente que vive santamente y que vive su bautismo. No todo es negativo, pero Jocotán y Guatemala serían muy distintos. No habría injusticia, no habría desigualdad, no morirían niños de hambre, que nuestros gobernantes se roban el dinero que sirve para proyectos para la niñez, y no había tanta marufia y tanta corrupción. Es la realidad. Entonces no hay una vida del bautismo. Y repito, el bautismo de Juan no es el bautismo que nosotros tenemos. Jesús hizo cola con los pecadores para decirnos que es solidario con nuestro pecado, que viene a perdonar, porque Él es el Cordero de Dios. Y por eso pasó haciendo el bien, dice San Pedro, y hasta la locura del amor en la cruz. Y Él desde la cruz ha vencido el pecado, el mal y la muerte. Y también el cristiano que vive el bautismo es sepultado con Cristo en las aguas bautismales para morir al pecado, pero para renacer a una vida nueva. El bautismo es el gran don de Dios en Cristo por el Espíritu, que nos hace hijos de Dios, que nos hace hermanos de Jesucristo, que nos hace herederos del cielo, herederos de la salvación, que nos hace habitación del Espíritu Santo. Somos los miembros de las 4 H's sin falta de ortografía. Primera H, hijos de Dios. Segunda H, herederos del cielo de la salvación. Tercera H, habitación del Espíritu Santo. Y cuarta H,
hermanos de Cristo. Pónganse a pensar en eso. Somos de las 4 H, sin falta de ortografía, ¿oyeron? Entonces, ¿qué es la cosa más importante? Que vivamos el bautismo. Por eso esta fiesta del bautismo del Señor no es para pensar en el bautismo de Juan el Bautista, para pensar en el bautismo cristiano que Cristo ha instituido. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que nos ha hecho criaturas nuevas y miembros de la iglesia, de la comunidad. Es ese el bautismo que nos ha perdonado los pecados. Si un niño se bautiza, en el niño no hay pecado personal. Es el pecado original, la tendencia al mal que tenemos. Pero en el bautismo, por eso se nos unge con el santo crisma. Recibimos la fortaleza de Cristo Jesús para vencer el mal y el pecado. Y en el bautismo, mis hermanos y hermanas, somos crismados como reyes llamados al reino de Dios, reino de santidad, de justicia, de paz y de amor que hemos de vivir. En el bautismo, siendo crismados, somos hermanos de Jesucristo. En el bautismo, siendo cristianos, somos profetas para predicar la palabra de Dios. Los que tienen la facultad y la habilidad de predicar la palabra con la boca, prediquémosla. Pero nadie escapa de predicar la palabra de Dios como profeta con su ejemplo. Mire, diga unas palabritas, dirige usted la oración. Yo no puedo. ¿Y cómo va a pelarle el cuero a la gente así, vieja chismosa y viejo sinvergüenza? Ahí sí tiene boca galana para andar chingando gente. Y cuando tenemos que dar testimonio con nuestra propia vida de la hermosura de Dios, no somos profetas por el bautismo, pues. Si fuera de bautizar solamente con agua, mire, seguramente el padre Rogelio en 40 años de estar acá, a saber cuántos manguerazos de agua llenaría un depósito más grande que este templo con todo el agua, ¿verdad? No, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por el bautismo hemos recibido la vida trinitaria. Somos habitación de la Santísima Trinidad. Y de esto hemos de dar testimonio, pero al igual que Jesús, que pasó haciendo siempre el bien.